¿Escucha bien? Sí. Bueno, pues gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente aquí con todos ustedes. Siempre va a ser un gozo y un privilegio el poder compartir la palabra de Dios. Hay unos textos en la palabra que quizá son difíciles, más bien pueden ser muy sencillos de entender, pero pueden llegar a ser también muy complicados a la vez. Porque cuando la palabra de Dios nos dice, en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y también nos dice la palabra en Gálatas que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y en Filipenses nos dice que Jesús, siendo Dios, no estimó esa posición como algo a que aferrarse, sino que se hizo a sí mismo como un siervo. Lo leemos y por lo que hemos recibido de parte de Dios y las bendiciones que hemos recibido, principalmente la salvación, vemos cómo Dios ha hecho una obra en nosotros y decimos, wow, cierto, sí vino. Pero si nos ponemos a profundizar un poco en estos textos que nos hablan de que Dios, el ser todopoderoso, el ser más grande de todo, o sea, no tiene comparación, no puedo compararlo con nada. El Rey, el dueño, el creador de todas las cosas, haya en un momento decidido hacerse como uno de nosotros. Yo no me puedo imaginar cómo algo tan grande, tan extenso, sin que pueda ser contenido por nada, de pronto puede venir en la forma de un hombre común y corriente. Dice la palabra en Filipenses que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Ese Dios todopoderoso, ese Rey, ese ser lleno de gloria y de majestad, ese soberano, tantas y tantas características del Señor, se hizo un hombre, se hizo un siervo para darnos un ejemplo, mejor dicho. Pudiendo venir como un rey también, porque no, aunque como personas somos iguales, el mundo nos ha jerarquizado también, ¿no? Y pudo haber venido como un rey, como un gobernante, como un ser de mucho dinero, con mucho poder, ya sea militar o económico, pero no, decidió venir a la familia de un carpintero. Pudo haber nacido de una dinastía de sacerdotes, ser reconocido como el gran fariseo en su momento, pero no, nació como un ser común y corriente. Y no se quedó ahí, no solamente fue de que él vino y se hizo un hombre, sino lo que como hombre hizo también es llevarlo todavía más allá del amor de Dios. Vamos, por favor, acompáñenme a Juan capítulo 13. El Evangelio según San Juan capítulo 13. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5 y nos vamos a brincar un poquito ahorita del 12 al 17.
Dice la palabra: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos al versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieren. Amén. Dice la palabra que Jesús sabía que la hora había llegado, la hora en que Él tendría que sufrir todo lo que conocemos nosotros como la pasión y regresar al Padre. Sabía que era el momento ya, los últimos momentos con sus discípulos, con aquellos a los que dice la palabra que llamó amigos, que ya no los iba a llamar siervos, sino amigos. Gente a la que amaba profundamente al Señor. Dice la palabra que él, conociendo este tiempo al que estaba en este momento, aún le faltaba al Señor algunas enseñanzas por compartirles a ellos. Se les conocen como la enseñanza o las enseñanzas del aposento alto. Y la primera con la que comienza es con una lección para ellos en función de su relación como amigos y como hermanos. Una lección de la cual hoy Dios nos va a dar a todos nosotros. Por si fuera poco que ese Dios poderoso se hizo hombre, Jesucristo siendo Dios 100%, siendo hombre al 100%, toma una acción o hace una acción que es digna de ser reconocida y de llamarnos la atención. Podemos leer o ver muy fácilmente el texto y decir, bueno, es que Dios es ser humilde, ¿no? Dios siendo humilde pues hizo lavar los pies a sus discípulos, pero va mucho más allá. En el tiempo de Jesús se usaba mucho esta costumbre de que cuando llegaban a una casa, el siervo de menor jerarquía era el encargado de limpiar los pies de las personas. Pero fíjense nada más el contexto en el tiempo en que estamos hablando. Hoy en día estamos hablando de que todos traemos zapatitos, los menos traen los zapatos, los pies cubiertos regularmente. Y si alguna vez en tu casa ha entrado tierra y has andado descalzo un ratito, te darás cuenta de cómo te quedan los pies llenos de tierra, sucios, hasta negros en algunos casos. Y cómo huelen los pies, inagradable de repente, ¿no? Imagínense el contexto, un lugar, en el tiempo del Señor no había cemento, no había construcción, todo el camino era de tierra, andar con el sudor del día. ¿Cómo estarán los pies de aquellos hombres que llegaron a ese lugar? Y oh sorpresa, llegan y de repente, ¿y el siervo? ¿Dónde está el siervo? Y nadie dijo nada. Y dice que se sentaron a cenar.
Hoy en día diríamos pues, que tiene que tenga los pies sucios si estás en una mesa, ¿no? Están abajo. Nos sentamos todos en nuestra silla y listo. En aquel entonces las mesas no eran como las del día de hoy. Ese cuadro de Da Vinci, de la Última Cena tan conocida, donde están todos los discípulos alrededor de la mesa con Jesús, está algo distorsionado de la realidad, porque en realidad la mesa era solamente el lugar en el suelo, ya sea con sábanas o con manteles, donde se ponía la comida y se sentaban alrededor la gente. Por eso era importante lavarse los pies, o que les lavaran los pies. Imagínate estar comiendo y el de al lado se te pega y de repente te pone el piecito todo sucio y con olor a no sé qué. Era necesario que se lavaran los pies, pero nadie dijo nada. Todos se sentaron a la mesa. ¿Quién se iba a atrever a tomar el lugar del siervo? ¿Quién sería capaz de decir, no hay alguien que esté aquí ayudando? Ok, yo lo hago. No hubo quien de ellos, después de tanto caminar, después de tanto andar juntos, la fraternidad que había entre ellos, no hubo quien dijera, yo les lavo los pies. Prefirieron sentarse a la cena a comer así. Qué difícil es el corazón del hombre cuando en lugar de, yo creo que todos lo hacemos, nadie nos gustaría tomar las acciones o hacer las cosas que consideramos más denigrantes. Todos preferimos hacer aquello que tenga un reconocimiento. Todos preferimos aquello que nos dé una posición. Todos preferimos hacer aquello que sea reconocido por alguien. Pero el tema de hoy lo titulé de esa forma: ¿dónde está el siervo? ¿Dónde está el siervo hoy en día, mis hermanos? Dice también la palabra, no vaya para allá en Lucas, dice, hablando Jesús un poco más adelante en este mismo contexto del aposento alto, dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Sí se acuerdan de esa parte, no? Cuando Jesús les dice, yo me voy a ir. Y entonces ellos empiezan a discutir porque ¿quién de ellos se va a quedar en el lugar del Señor? Por esa posición sí se peleaban. ¿Quién se va a quedar en el lugar más alto? Pero ¿quién se peleó por ocupar el lugar del siervo? Y Jesús les hace énfasis en esto, dice, en el mundo así es, así se rige el mundo. Es una realidad. Todos buscan la gloria. Los reyes, las autoridades se enseñorean de a quienes deberían estar sirviendo. Todos buscan una referencia a nuestra cultura mexicana. El que no tranza no avanza. No buscamos siempre ver sobre de quién pasamos con tal de ir escalando puestos. Ese es el corazón de un hombre. Lo que busca siempre regularmente. Pero dice Jesús, pues si yo soy el maestro, el Señor y maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Es triste ver cómo hoy en día
las iglesias incluso, ya dejemos el mundo, la iglesia de Cristo incluso puede llegar a convertirse en un lugar donde se peleen por posiciones. Ver quién es líder aquí o líder allá, y hay una disputa incluso entre hermanos. No estoy hablando de nuestra iglesia, gracias a Dios. Estaba hablando de situaciones que hoy en día suceden en la iglesia de Cristo. Es una realidad que tenemos que ser conscientes de eso, porque hemos olvidado esta enseñanza de Jesucristo. Si mi anhelo es seguir los pasos de Jesús, si mi anhelo es obedecer y tomar el ejemplo de mi Señor, entonces a donde yo llegara, nadie tendría que estar preguntando, ¿dónde está el siervo? Porque yo soy el siervo de Dios. Yo soy el primero que tendría que buscar la forma de bendecir al resto de mis hermanos. Se lo dijo el Señor a sus discípulos y hoy lo vamos a tomar para nosotros como iglesia. Primeramente vamos a ver que para servir hay que amar profundamente, hay que amar. Dice la palabra aquí que Jesús sabía la importancia del momento. Dice, sabiendo Jesús que su tiempo había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Eran sus discípulos, eran sus amigos, aquellos con los que había pasado los últimos 3 años en su ministerio, días enteros, codo a codo. Cristo ama a los suyos. Cristo te ama, mi hermano. Si tú eres del Señor, déjame decirte que Cristo te ama. Te ama profundamente. Para servir es necesario amar, dice la palabra. Todo servicio que no se realice por amor no vale la pena. Podemos servir de muchas maneras, podemos hacer miles de cosas, pero ¿cuál es la intención o la finalidad por la cual se hacen? Yo puedo estar aquí el día de hoy predicando la palabra, pero ¿cuál es la intención de mi corazón? Pararme aquí al frente no me hace un siervo. Si en realidad mi intención es que ustedes vean en mí una posición, si mi intención es que ustedes vean en mí alguien con una jerarquía más alta o con un mayor prestigio o ser exaltado delante de ustedes, yo no soy un siervo. Para mí es un privilegio, y lo hemos visto ahorita con las niñas de danza, de la alabanza, es un privilegio el poder cantar a Dios cada domingo. Me llena de honra el poder ser usado por Dios para alabarle y guíenles a ustedes a que también ustedes alaben y adoren a Dios. Es un privilegio. Cuanto más el poder levantarme, ya sea aquí o cuando vamos a los hospitales, cuando se ha predicado en el Cerezo, cuanto más el poder compartir la palabra de Dios. Qué privilegio tan grande. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros? Dice el Salmo 8, cuando veo los cielos, la luna, las estrellas, me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y aún así dice ahí mismo en el Salmo que el Señor nos dio las cosas para que las disfrutáramos. Y si el Señor me da el privilegio de poder compartir su palabra, es con un objetivo, que es bendecirles a ustedes. Si el Señor me da la oportunidad de levantar mi voz el día de hoy para poder compartir la palabra, es porque los ama y porque ha puesto un profundo amor en mí por esta iglesia. Porque muchas veces, aunque soy joven, soy un chamaco, y muchos de ustedes son más grandes que yo,
Para mí, Dios ha puesto un amor como desde el Padre hacia los hijos por ustedes. Porque me duelen cuando ustedes están sufriendo, me da tristeza cuando les está yendo mal. Me duele ver que a pesar de la predicación de la palabra constante, no solamente me refiero a mí, sino a todos los siervos de Dios en esta iglesia, y muchas veces vemos las vidas de jóvenes, de adultos, dando traspiés porque no ponemos en práctica lo que se nos ha dicho. Y me da un profundo dolor como el del padre que ve el hijo que se está equivocando y que la va a regar y que no quiere entender. Un siervo tiene que amar profundamente a aquellos a quienes está sirviendo, hacerlo de corazón, buscando la bendición, el beneficio para aquellos a quienes sirve. Cualquiera de los discípulos pudo haberse también en el lugar del siervo y de haber dicho: yo les lavo los pies a todos ustedes para que vean cuán humilde soy. Nada más para que vean lo humilde que soy yo, caray. No se trata de lo que haces, se trata del por qué lo haces. Puedes hacer la labor del siervo incluso, pero estar todo el tiempo, pero yo ¿por qué? ¿Por qué me toca a mí esto? ¿Por qué no les toca a aquellos? ¿Por qué siempre aquí? ¿Por qué siempre allá? Cada vez que uno comparte la palabra de Dios, tiene que hacerlo por amor a esas almas, aquellos a quienes está sirviendo. Cuando uno piensa, yo puedo servir, ya sea solo por llamar la atención, o sea solamente incluso porque puedo servir, porque yo creo que yo tengo la capacidad para servir. No, yo lo haría mejor. Sí, mira, yo lo haría mejor. Esa no es la actitud del siervo. Es una actitud de orgullo, de soberbia. Porque puedes hacerlo, entonces deberías hacerlo tú. Me lo merezco, ¿no? Incluso yo ya hasta me lo merezco. Y esto lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo. Es que tantos años y no me reconocen mi esfuerzo. En el matrimonio, no, pues es que yo siempre le he echado ganas, pero ella no, él no. Dice Marcos que el que quiera ser mayor deberá ser como el menor también. Contrario a lo que al mundo se dice, ¿no? Hoy en día, el título de siervo incluso, híjole, el título de siervo hoy en día hasta se ha llevado al punto más alto. Es el siervo de Dios, el siervazo del Señor. ¿Quién va a ver en fulano? Es el siervo de Dios, es el ungido. Ya el título de siervo mejor dicho, el nombre del siervo se convirtió en un título para un liderazgo cuando Jesús lo identificó como un servicio. Con tristeza vemos como hoy la iglesia se toma más como un club social con puestos, con jerarquías, que como realmente lo pensó el Señor, una unidad, un cuerpo, porque dice la palabra que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero hoy se ha dejado de lado
la unidad que Cristo buscaba y cada quien individualmente somos congregantes muchas veces de un club, de un grupo con un estatus. Y lo que Cristo estaba buscando aquí es que se amaran profundamente unos a otros, que vieran a cualquiera de ellos, de los otros que estaban ahí, como superior. Yo me voy a hacer inferior a todos ustedes. Ustedes van a ser superior. Hágale un poquito, ¿no? Por favor. Yo soy un siervo no porque esté vestido con un traje. Ustedes pueden decir, wow, qué traje trae. Pero el traje no me hace siervo. Un micrófono no me hace siervo. Imagínense todos aquellos pastores que trabajan en la sierra, todos aquellos pastores que predican la verdad, que su fundamento es Cristo y se basan solamente en la palabra de Dios, que predican el evangelio sin dobleces, sin torceduras, sin tergiversar la palabra, y que nunca van a alcanzar un reconocimiento. ¿Qué de ellos? Por supuesto que son siervos de Dios. No necesitan el reconocimiento de los hombres para ser llamados siervos de Dios, porque la actitud de su corazón es lo que los está llevando a servir precisamente. No necesitan tener iglesias de 1000 personas para ser llamados siervo de Dios. Ojalá tuviéramos una iglesia de 1000 personas. Para no servirles. ¿No te hace siervo tener una multitud al frente? A mí me ha pasado que muchas veces vamos cuando hemos ido al hospital o en algunas otras ocasiones que hemos llevado alimento al hospital, mi esposa con mi familia o de manera individual con otras personas, a llevarles la palabra, y que de repente empiezas a hablar y la gente no se acerca, solamente se acercan uno o dos. Pegan el orgullo a lo mejor, ¿no? Ay, pues es que yo vine por las multitudes y nada más se acercaron 2 o 1. Para eso me trajiste hasta acá. Qué pérdida de tiempo. Por uno que escuche la palabra de Dios, vale toda la pena. Y nuestro corazón tiene que estar dispuesto precisamente a amar a ese que fue, porque es el que Dios te puso para bendecir. No estoy hablando solamente de los pastores o de aquellos que predicamos la palabra. No estoy hablando nada más, ok, pues sí, los que predican la palabra entonces son siervos y tienen que buscar amar para predicar la palabra. No. Todos nosotros, los que hemos sido alcanzados, todos los que hemos sido amados por Cristo, todos los que somos sus discípulos, la palabra es para ti y es para mí. Tenemos que buscar ser ese siervo y servir a nuestra esposa, los varones, servir a nuestro esposo, las mujeres, servir a nuestros hijos, los que somos padres, servir a nuestros padres, los que somos hijos, servir a nuestros jefes, servir a nuestros compañeros de trabajo, servir a nuestros compañeros de escuela. No eres siervo en estas 4 paredes. El siervo se va a demostrar su actitud de siervo, de servicio afuera, donde quiera que te desenvuelvas.
ahí tiene que demostrarse que tú eres un siervo de Dios, que quieres seguir los pasos de tu Señor, de tu Maestro. Y qué fácil de repente sería, no, sí, a mi jefe sí le voy a servir porque me subió el sueldo hace una semana, entonces ahorita me sirvo con amor, con gratitud. Pero ¿qué hay de aquel compañero al que te está picando las costillas desde hace rato? ¿Qué hay de aquel hermano con el que no te cae tan bien, o el que de algún día te hizo una cara fea y desde entonces no se hablan? Porque ¿quiénes estaban ahí? Estaban los 12. Ahí estaba Judas. Y dice enfáticamente la palabra: sabiendo Jesús que ya estaba cerca el tiempo, y como Satanás ya había puesto en Judas entregarle, se levantó. Antes de que Judas saliera, también a Judas le lavó los pies. Porque lo amaba. Todavía cuando Judas llega y lo entrega con un beso, le dice: ¿qué tienes, amigo? ¿Qué pasa? Yo le hubiera dicho: traidor, toma. Y el Señor lo amó hasta el fin también. Es fácil amar a quienes nos cae bien, es fácil amar a quien nos trata bien, es fácil amar y servir a quien se entrega con nosotros igual forma, a quien es recíproco. Qué fácil es amar así, cuando alguien no corresponde cuando alguien no solamente no corresponde, sino que va incluso en contra tuya. Amar a esa persona no es tan fácil. Pero el Señor dice: ustedes se tienen que amar. Tienen que buscar lavarse los pies unos a otros, servirse unos a otros. Y ejemplo les estoy dando. Antes de decirle: uno de ustedes me va a entregar, ya les había lavado los pies. Antes de hacer énfasis en la traición de uno de ellos, ya les había lavado los pies. No es nada más para los que me caen bien. El servicio es porque yo sirvo por amor, porque es la actitud en mí, no porque ellos se lo merezcan o no. Servir también, para servir hay que estar dispuestos a humillarnos. En el contexto que estamos hablando del amor, dice, pues lo hemos estado viendo todo el tema. Dios, siendo Dios, se humilló y se hizo un hombre. Jesús, siendo Dios, se levantó, tomó el lebrillo, la toalla y se puso a hacer la labor que ninguno quería hacer. Qué vergonzoso. ¿Yo? ¿Hacer eso? ¿No? ¿Qué pasó? Poner una barrera en la casa, lavar los platos. ¿Qué van a decir? ¿Qué tal si mis amigos me ven? Van a pensar que soy un mandilón. Van a pensar que mi mujer me manda. No, ¿qué pasó? ¿Servirle a ese ogro? No. Tiene manitas, ¿no? Que se prepare su comida. ¿Servir yo? Porque me siento humillado, esa persona quizá. Hay ocasiones en que puede haber un malentendido en la familia o en la iglesia o donde sea, y yo prefiero quedarme con esa situación ahí
Preferimos mantener el conflicto, preferimos mantener la oposición, la división, la separación, ya sea con el esposo, con la esposa, con el jefe, con el compañero de trabajo, etcétera, con quien sea. Preferimos que la situación se quede así y no ser yo el primero que tome la iniciativa para que la situación se termine y sea restaurada. Preferimos que todo se acabe con tal de no dar yo, como dicen, mi brazo a torcer, de no ceder. No, pues, si le interesa que venga y me pida perdón, si realmente quiere que las cosas funcionen, que ponga de su parte. No estoy dispuesto a ser yo quien tome la iniciativa con tal de restaurar. Imagínense la escena, en el versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Dice la palabra que Dios le había dado todas las cosas. Le había dado todas las cosas a Jesús. ¿Qué son todas las cosas? Todo es del Señor. Y Él, sabiendo que es dueño de todo, en ese momento toma la toalla, toma la cubetita y le da los pies a sus discípulos. Ninguna posición es tan alta que nos impida ser humildes para servir a los demás. Y si es por amor, ninguna actitud y ninguna acción va a ser tan humillante para que la puedas realizar. Porque cuando lo haces realmente por amor, no te duele. Porque antes del orgullo, tu amor es más fuerte por esa persona. Dices, yo lo voy a bendecir. Yo lo quiero bendecir. Y vas en contra de tu carne, vas en contra de tu orgullo, vas en contra de tus pensamientos que te dicen, es que eso que vas a hacer es humillarte delante de fulano, fulana. Pero el Señor te dice, sírveme. Humíllate, humilla tu carne, humilla tus deseos de venganza, de ira, y sírveme. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los discípulos para merecer que Jesús les lavara los pies? ¿Quiénes eran? Para que Dios viniera a lavarle los pies a 12 hombres, ¿qué habían hecho para merecer eso? No se trata de lo que ellos han hecho para merecer que tú les sirvas. Se trata de quién eres tú para servirles. No se lo merecen. No, pues trata de tu lista a Dios, de ver a quiénes puedes servir. Quiénes para ti sí se lo merecen. Y una de esas te quedas sin nadie escrito porque nadie te merece. No, si yo voy a ponerme de rodillas y lavarte los pies, tiene que ser alguien especial. No se trataba de merecimiento,
trataba de que el Señor les estaba enseñando algo, de que con amor, por amor a ellos, Él estaba dispuesto a humillarse y a servirles de esa manera. La peor de las tareas que podían hacerse en esa casa, la hizo Él. ¿Quiénes somos nosotros para negarnos a servir a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros jefes? ¿Quiénes somos nosotros para negarnos? Si Dios mismo lo hizo, a que le fue dado todo, lo hizo. Por eso dice en el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la casa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? ¿Sabes lo que ha hecho Cristo contigo, mi hermano? ¿Sabes lo que Dios ha hecho por ti? Y vamos a retomar ahora sí los versículos que nos saltamos hace un ratito. Dice el versículo 6 al 11. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, bueno, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. A propósito de esta parte para este momento, porque es la forma como Dios está interactuando hoy en día en nuestras vidas y como también espera que nosotros interactuemos entre nosotros como hermanos. En el versículo 10 menciona dos frases. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado, segunda frase, no necesita sino lavarse los pies. Lavado y lavarse. Suena que es la misma palabra, pero no es la misma palabra. La primera palabra, el que está lavado, habla de que está bañado completamente, que está limpio en su totalidad, que ha sido limpiado completamente. Y la segunda palabra, no necesita sino lavarse los pies, habla de la purificación cotidiana de una parte del cuerpo en específico. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros que hemos sido lavados, que hemos sido bautizados con su Espíritu Santo, los que le hemos recibido a Dios, aquellos a quienes el Señor ya apartó, aquellos a quienes el Señor ya salvó, ya justificó, no necesitamos sino lavarnos los pies. Esto es, quitarnos las impurezas del diario vivir, el pecado que está en nuestras vidas, que constantemente llega a nuestra vida, ir delante de Dios, pedir perdón y ser limpiados nuevamente de esa impureza. Así como dice el Señor, hace la referencia de lo que está viviendo en ese momento. Están limpios completamente, solamente necesita lavarse los pies del caminar diario. El que ha sido lavado por Cristo en la cruz no necesita sino lavarse los pies cotidianamente, quitar el pecado de su vida todos los días, ir delante de Dios y pedirle perdón, y Él te puede perdonar, te puede limpiar. Dice, Jesús le dijo a sus discípulos que así como Él había lavado cada uno los pies, así también debían lavarse los pies los unos a los otros. ¿A qué se estaba refiriendo entonces el Señor? ¿Qué significa esto? Vamos para Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 6.
versículo 10, por favor. Gálatas 6, 1 al 10 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. ¿Qué le está diciendo Jesús a sus discípulos? Ustedes tienen que ayudarse mutuamente. Ustedes tienen que ver unos por otros. Dice, sobrelleven las cargas unos de otros para que cumplan así la ley de Cristo. Dice aquí, dice Pablo. Y Jesús había mandado, lávense los pies unos a otros. Demuéstrense ese amor, ese compañerismo, esa unidad en ustedes. Y hace énfasis aquí Pablo en el versículo 1. Si alguno cae, agarren las patadas en el suelo y córrenlo de la iglesia. ¿Es así? No. Dice, restáurenle ustedes que son espirituales, con amor, con mansedumbre. Ayuden al hermano, échenle la mano si ven que alguien está sufriendo, pasando por alguna necesidad. Es un mandamiento para todos nosotros, que busquemos beneficiarnos unos a otros. Somos una familia. Qué triste cuando una familia está dividida y que parece una casa con perros y gatos. Conozco perros y gatos que se llevan bien. Y familias que están completamente destruidas porque ninguno quiere ceder. Que no nos pase eso a nosotros, mis hermanos. Que en esta iglesia no haya ninguna división, que en estas familias de esta iglesia no haya divisiones. Que busquemos sobrellevar las cargas unos de otros, ayudándonos, viendo por el hermano, apoyándonos en nuestras necesidades. La crítica, la condenación, el juzgar, los reproches, todo eso no contribuye, no es de edificación, o al contrario, es destructivo. El chisme. Qué feo es ver de repente en alguna reunión de varones o de mujeres, que los varones de repente hablen mal de sus esposas, o que se expresen mal de ellas, o que las mujeres se expresen mal de sus maridos, cuando deberíamos ser el núcleo más fuerte de la sociedad, del matrimonio. Cuando no ponemos en práctica lo que Dios nos está hablando aquí. Debemos siempre buscar como siervos apoyarnos unos a otros.
Regresamos ahí a Juan, por favor, capítulo 13. Ya vamos a terminar. Juan capítulo 13, vamos, por favor, ahí den la vuelta a su página, al versículo 34, 35. Dice la palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Nos identificarían como hijos de Dios, como verdaderos creyentes, alguien que nos viera en la calle por el amor que hay entre nosotros. Posiblemente sí. Yo quiero pensar que si nos vemos nosotros en la calle, nos vamos a saludar con gozo, nos vamos a saludar con alegría, con profundo cariño, porque es un mandamiento que el Señor nos está dejando: se ámense unos a otros. Y originalmente era: ama a tu prójimo como a ti mismo. Gracias. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor les dice: un mandamiento nuevo les doy, no como a ti mismo, ámalo como yo los he amado a ustedes. Demuéstrales el amor que yo te he tenido. Y ese va a ser el sello de su relación. La gente los va a ver y va a decir: estos se aman, se respetan. Ese debe ser nuestra mayor característica, nuestra principal característica, el amor. Porque somos discípulos de Cristo, somos discípulos de Dios, y dice la palabra que Dios es amor. Amor. Dice el apóstol Pablo también en Corintios que yo puedo tener todos los dones, hacer maravillas, milagros, pero si no tengo amor, nada soy. Solo soy como un metal que resuena, hace ruido, llama la atención, pero no sirve de nada. Que esa sea nuestra principal característica, el amor. Ahorita, para orar por los diezmos, nos tomamos de la mano, ¿no? Se tomamos de la mano para orar todos con la familia. Yo quiero que el día de hoy nos quedamos orando, de igual forma, tomados todos de la mano. Y vamos a entonar un canto que es lo que acabamos de leer: un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Que no haya entre nosotros divisiones, que no haya entre nosotros rencores, resentimientos, frustraciones. Entrega a Dios todo eso. El viernes en la velada también nos llevaba el Señor a que hiciéramos un acto de examinarnos a nosotros mismos, analizar si hay algo que tengamos en contra de alguien y poder sanarlo, poder pedirle perdón a Dios y poder ponernos a cuentas con ese hermano, con esa hermana. Y yo te invito el día de hoy también, de la misma forma, si tú tienes algo en tu corazón que no has sanado, si hay algo en tu corazón que necesitas entregarle a Dios y ponerte a cuentas con algún hermano, que lo hagas en este momento. Que no esperes a que sea otro el que lo haga. No
¿Dónde está el siervo? Aquí estamos los siervos. Vamos a buscar servirnos mutuamente, lavarnos los pies diariamente, buscando que nuestros hermanos, que todos mantengamos esa unidad del cuerpo de Cristo. Póngase de pie, por favor. Cierren sus ojos. Tómense de la mano con los que están ahí a su alrededor, por favor. Suelten lo que traigan las manos, tomen de la mano que está a su lado. Y vamos a entonar ese canto. Dice: mandamiento nuevos doy, que os améis unos a otros. Mandamiento nuevos doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Otra vez. Mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros. Mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Amémonos de corazón, dice después, y de labios no fingidos, para cuando Cristo venga estemos apercibidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Para cuando Cristo venga, estemos apercibidos. Para cuando Cristo venga, estemos apercibidos. Dile que está a tu lado: te amo en Cristo. Que Dios nos bendiga. Busquemos amarnos siempre unos a otros.